Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Musa. Soy estudiante del curso de docentes de secundaria. A continuación, voy a proceder a exponer sobre los 4 circuitos. El primero, cómo encender un LED en Tinkercad. Para ello, vamos a necesitar de los siguientes componentes electrónicos. El primero, el protoboard. Segundo, una batería. El pulsador, un LED y una resistencia, los cuales podemos encontrarlos en el lado derecho de los componentes. Bien, a continuación vamos a proceder a ubicar lo que es un pulsador desde la columna 1 en la fila F, el LED que se encuentra en la columna 7, la resistencia que se encuentra en la misma columna del pulsador en la columna 3 y la otra parte, el terminal 2 de la resistencia, que se encuentra en la parte de la columna del ánodo del LED. A continuación, vamos a proceder a conectar los cables. El polo positivo va a ir conectado en la misma columna que se encuentra el pulsador en la columna 1, fila B. A continuación, el lado negativo vamos a proceder a conectarlo en el cátodo del LED. Después vamos a proceder a dar un clic en iniciar y al dar un clic en el pulsador vamos a observar que el LED se va a encender. A continuación vamos a proceder con el segundo circuito, conocido como paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo? Un paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Bien, para ello vamos a necesitar de los siguientes componentes. Un protoboard, una batería de 9 voltios, 5 resistencias y 5 LEDs y un pulsador. Bien, a continuación vamos a proceder a ubicar las resistencias. En la fila del positivo vamos a empezar a conectar la primera resistencia en la columna 5, la siguiente en la columna 10, en la columna 15, columna 20 y columna 25. A continuación vamos a proceder con los LED. Vamos a tomar el primer LED específicamente en el lado positivo, conocido como ánodo. Vamos a conectar en la misma columna que se encuentra la resistencia. El segundo LED en la misma columna que se encuentra la segunda resistencia. El tercer LED en la misma columna que se encuentra la tercera resistencia, específicamente en el lado positivo, y de igual manera el cuarto y el quinto LED en la misma columna que se encuentran las resistencias. Bien, ahora vamos a proceder con la conexión. En la fila del positivo vamos a hacer la conexión del cable. En la columna 3, J. Vamos a proceder con la segunda conexión. En la columna 5, fila F a la fila E, percatándonos de que se encuentra en el lado positivo del LED. De igual manera, procedemos con el siguiente. En la columna 10, en la fila F, conectamos en la columna del ánodo que se encuentra en LED. De igual manera, procedemos a hacer lo mismo con el tercer LED, el cuarto y el quinto LED. Bien, a continuación vamos a proceder a conectar el cableado del lado positivo, para lo cual el lado positivo lo vamos a ubicar en la columna 1, fila G. El siguiente, en la columna, el negativo, lo vamos a ubicar en la misma columna, pero en la fila del negativo. Al iniciar la simulación, vamos a observar que también hay que tomar en cuenta que las resistencias se encuentran en diferentes ohmios, para lo cual los LEDs se
encenderán, pero con diferente intensidad, como lo podemos visualizar a continuación. El tercer circuito con un potenciómetro. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustado manualmente. Para ello vamos a necesitar los siguientes componentes electrónicos como el protoboard, el potenciómetro, la batería de 9 voltios, una resistencia y un LED. Bien, vamos a ubicar el potenciómetro entre la fila del positivo del lado superior, de la parte superior, y entre la fila J. Una vez ubicado entre el potenciómetro, desde el terminal de entrada, vamos a hacer una conexión en la columna 13J. El terminal de salida en la columna 17J. Y finalmente el terminal a tierra en la columna 15J. Luego, la resistencia lo vamos a ubicar en la misma columna que se encuentra el terminal a tierra desde la columna 15, exactamente de la fila G. Luego procedemos con el LED. El LED se encuentra en la fila B, en la misma columna que se encuentra la resistencia y el terminal a tierra, exactamente en el lado positivo del LED. A continuación, procedemos a hacer las conexiones en la fila F, columna 17, donde se encuentra conectado el terminal de salida. Vamos a conectar hacia abajo, específicamente en la fila del negativo. Luego, en la parte negativa del LED, en la fila A, vamos a hacer la conexión hacia abajo en la fila del negativo. Luego, en la batería, vamos con el lado positivo y vamos a hacer la conexión en la misma columna que se encuentra conectado el terminal de entrada en la fila F. Y finalmente, el polo negativo, que lo vamos a conectar en la fila del negativo. Al dar clic en iniciar, vamos a observar que al ser manipulado manualmente, en este caso por el mouse, vamos a mover y vamos a observar que la intensidad de LED aumenta a medida que vamos avanzando con el potenciómetro. Y de igual manera puede disminuir la intensidad de LED. Sea, fibras es un componente eléctrico. Bien, a continuación vamos a culminar con el último circuito utilizando una fotocelda. La fotocelda es un componente electrónico cuya resistencia se modifica con el aumento de intensidad de luz incidente. Por tanto, vamos a utilizar los siguientes componentes electrónicos: un protoboard, la fotocelda, una resistencia, un LED y una batería de 9 voltios. La fotocelda lo vamos a ubicar el terminal 1 en la columna 10, fila J. Y el terminal 2 estará ubicado en la columna 11, fila J. La resistencia la vamos a ubicar en la misma columna del terminal 2 de la fotocelda, desde la fila F a la E. Luego, el LED lo vamos a ubicar en la misma columna que se encuentra el terminal 2 y la resistencia, el lado positivo del LED, específicamente en la fila C, columna 11. Y el lado negativo que se encontrará en la columna 10, fila C. Vamos a hacer la conexión de la siguiente manera. El lado negativo que se encuentra en la columna 10
Vamos a conectar desde la fila A hacia la fila del negativo. Luego, en el terminal 1 de la fotocelda, específicamente en la columna 10, fila I, vamos a conectar hacia el lado positivo en la fila del positivo. Bien, vamos a proceder ahora con la conexión de la batería del polo positivo. Vamos a conectar en la primera columna de la fila del positivo y el polo negativo en la primera columna de la fila del negativo. Al dar clic en iniciar simulación y seleccionar la fotocelda, vamos a observar que va a existir un aumento de la intensidad de luz en la fotocelda a medida que vamos aumentando. Bien, gracias.